Jesús es el regalo más valioso. Esta mañana mientras oraba, pensaba en Jesús en mi oración. Y yo decía en mi propia mente, en mi corazón, que el regalo más grande y más valioso es Cristo Jesús. Que cuando uno lo recibe en su corazón, le cambia la vida para siempre. Que nunca vuelve a ser la misma persona cuando recibes ese regalo. ¿Sabes? Hoy se dan muchos regalos y en la vida puedes recibir muchos regalos, pero todos esos regalos son pasajeros, son materiales que se acaban, se desgastan y ya después ya no están. Pero sabes, hay un regalo, que ese regalo se llama Jesús, y ese regalo, cuando tú le abres tu corazón a Jesús para que Él entre a tu corazón, es el regalo que te cambia de adentro para afuera. Primeramente, entra, como dice la Biblia, Emmanuel es Dios con nosotros. Él entra a tu corazón. Él perdona todos tus pecados. Él te limpia de toda maldad. Él borra toda rebelión. Y Él viene a poner su espíritu a vivir dentro de ti. Y en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú tienes al Dios que hizo los cielos y la tierra, lo tienes viviendo dentro de ti. Ese es el regalo que te trae paz, te trae amor, te trae felicidad, te transforma completamente. Y en el momento que tú aceptas a Cristo, tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Quiere decir que cuando muramos, se abrirán los libros, ¿verdad? En aquel entonces habrá un juicio. Y dice la Biblia que el que no está escrito en ese libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que nadie quiere ser lanzado al lago de fuego. Dice en el libro de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fíjate lo que dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó, o sea, regaló, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Sabes, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sea condenado y vaya al infierno. El versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero luego el versículo 18 dice, pero todo aquel que no ha creído, dice, ya es condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo porque no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador. Le cierran la puerta, como quien dice. Pero tanto Dios te ama, dice que envía a su Hijo, ¿verdad? Dio a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Hay otra escritura que está en el libro de Juan 1, versículo 1. Dice que Jesús es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo es el verbo que tomó forma de ser humano y vino a este mundo. Dice así la palabra del Señor: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Entonces, ¿qué está diciendo esta escritura? Dice que Jesucristo ya existía en el principio, que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios, y que dice que por medio de Él, por medio de Jesucristo, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo. Dios las hizo de esa manera, pero sabes, dice que ese mismo verbo, esa misma palabra, ese Jesús que ya existía, vino a habitar entre nosotros en una forma, dice, llamada como ese niño llamado Jesús, que nació en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y Jesús se introduce al mundo
¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, tomando forma de un bebé, de un niño en el vientre de esta mujer llamada María. Ahora, cuando nosotros vemos que Jesús es el mero mero, como quien dice, el Salvador, viene al mundo, dice que Él es la luz. Y Él vino a salvarnos. ¿A salvarnos qué? De nuestro pecado, a salvarnos de la condenación eterna, a salvarnos de nuestra propia maldad. Él vino a traer el regalo más grande, que es el regalo de la salvación. En este día, si tú recibes ese regalo, ¿sabes qué va a pasar? Ese regalo va a transformar tu vida. Ese regalo va a hacer la diferencia en el momento en que lo aceptas. Fíjate lo que dice en el libro de Lucas 2:16, ¿verdad? Esta palabra que dice: y sucedió que mientras estaba en Belén, está hablando de María y de José, dice, le llegó a María el tiempo a dar a luz, y ahí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Imagínate, el dueño del universo, el creador del mundo, el que hizo todas las cosas, el que hizo las estrellas, el sol, el universo, la tierra, el que hizo todas las cosas, viene a este mundo. Y cuando llegan a esa ciudad dice que no había lugar donde se quedara María y José. No había lugar donde ellos pasaran la noche. Y como no había lugar donde Jesús naciera, dice que en un establo, ahí en un mesón, ahí nació el Salvador del mundo, Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el primogénito, ¿verdad? El primer hijo de María. Cuando dice primogénito, la palabra quiere decir que era el primero de varios niños o hijos, ¿verdad? Que la Escritura dice también que tuvo. Ahora, hablando de Jesús, imagínate, dice que no hay lugar. Y muchas personas hoy en día no tienen lugar para Jesús, así como estaba el drama. Jesús está tocando a la puerta y está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame entrar. El dueño, el creador de todas las cosas, te está pidiendo permiso. El que te crió y te formó a ti, te hizo, te está diciendo y está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame entrar. Yo quiero entrar. Yo quiero salvarte. Yo quiero perdonarte. Yo quiero darte vida abundante, vida eterna. Él está siendo todo un caballero y Él está diciendo: déjame entrar. Sabes, antes yo no, ¿verdad? Yo no creía o yo no aceptaba nada de Dios. Para mí la Navidad era borracheras y andar en los nightclubs y andar perdido por todos lados, haciendo y deshaciendo. La Navidad no tenía que ver nada conmigo respecto a Dios o a Jesús. Lo aprovechaba solamente para fiesta. Y no quería nada con Dios. No quería saber nada de Dios. Porque yo pensaba que Dios era aburrido. Yo pensaba que Dios era una religión. Yo pensaba que Dios era para las personas que no tenían nada que hacer y que lo buscaban como una escapatoria. Pero cuando yo me encontré totalmente perdido en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, perdido completamente, perdiendo casi mi familia, mi matrimonio y mis hijos. Estando en la sala de mi casa, dije estas palabras yo, dije esta oración: si realmente Dios existe y si realmente Dios es todopoderoso, yo quiero conocerlo. Yo quiero saber si realmente tiene poder para cambiar a un drogadicto, a un alcohólico. Y yo dije: si Él me cambia y me transforma, yo le voy a servir el resto de mi vida. Y sabes, empecé a hacer esa oración sin saber qué era lo que estaba haciendo. Le dije: Señor, si tú existes y tú vives y tú realmente tienes poder, entra a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Yo quiero conocerte. En el momento que yo hice eso, experimenté el regalo más grande del mundo,
que es el amor incondicional de Jesús. Sentí ese amor, esa presencia de Dios que vino a mi corazón, y desde ese momento en adelante, ¿verdad?, experimenté lo que es el perdón de todos mis pecados, la salvación de mi alma. Es ahí donde mi vida cambió, donde mi vida llena de amargura, llena de toda clase de soledad, de vacíos. Sabes, yo buscaba llenar los vacíos de mi corazón haciendo muchas cosas, trabajando, teniendo dinero, la droga, el alcohol, toda clase de placeres, pero nada llenaba ese vacío de mi corazón. Entre más le echaba yo, más grande era el vacío de mi corazón. Hasta que ese momento llegué donde dije, nada puede saciar este vacío. Y le dije a Dios, ven a llenar este vacío, ven a saciar este vacío. Y en ese momento experimenté, ¿verdad?, que ese Dios, ese Emmanuel, Dios con nosotros, a Jesús, experimenté que Él entró a mi corazón y perdonó todos mis pecados. Y sabes, de ahí en adelante mi vida cambió. No quiero decir que llegas a ser una persona perfecta, que nunca te equivocas, sí cometes errores, pero sabes, dice la palabra, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo al justo. ¿Sabes por qué yo no quería venir a la iglesia? ¿Sabes por qué yo no quería ser parte de la iglesia? Porque yo decía, yo sé la clase de persona que soy y yo no creo que puedo cambiar, y por eso mejor aquí de lejos, porque yo sé. Y yo decía, yo no quiero ser un hipócrita, mejor aquí me quedo. Porque yo pensaba que yo tenía que cambiar con mi propia fuerza, con mi propia voluntad. Yo pensaba que yo tenía que dejar de hacer todas esas cosas y luego venir a la iglesia. No, Dios te ama tal y como estás. Él te acepta tal y como estás. No tienes que cambiar absolutamente nada, simplemente entregarle al Señor tu corazón y Él se encarga de hacer el cambio en tu vida. Él se encarga de ir quitando, ¿verdad?, aquellos malos deseos, aquellos malos hábitos. Así es de que no te preocupes tú porque, la iglesia es para la gente perfecta. La iglesia es para gente pecadora como tú y como yo, que solamente Cristo Jesús puede limpiar y puede borrar el pecado del mundo. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, mira lo que dice Isaías 53, 5 al 8. El regalo de salvación y de vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Dice, pero fue traspasado, está hablando de Jesús, pero fue traspasado a causa de nuestras rebeldías, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada quien su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, dice, y él se quedó callado, sin abrir la boca. Como una oveja cuando la trasquilan, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Dice, lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. El mismo Jesús que vino a nacer, el mismo Jesús que nació en un pesebre, el mismo Jesús que es el Hijo de Dios, el mismo Jesús que nunca cometió un pecado, Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a este mundo, Él sabía que iba a morir en una cruz. Y que iba a morir en una cruz no porque Él tenía pecado, porque Él era malo, sino que Él vino a morir en nuestro lugar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la única manera de remover el pecado de nosotros era que Jesús pagara el precio por nuestro pecado. Que Jesús, ¿verdad?, viniera a morir en nuestro lugar para darnos a nosotros libertad, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para sacarnos de esa vida que estábamos destinados a la condenación. Y solamente por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario,
que dio su vida. Dice que fue golpeado, fue menospreciado. Solamente Él lo pudo hacer. Alguien más podía morir en la cruz, pero no importa quién más fuera, no podía perdonar pecados y no podía darnos vida eterna. Solamente Jesucristo lo podía hacer, porque era el único Hijo de Dios, limpio, sin pecado, ¿verdad?, que vino a morir en tu lugar, en mi lugar. Pero sabes, Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, porque la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Él venció la muerte. Y ese es el mensaje que puede cambiar tu vida. En el libro de Romanos habla, Romanos 10, versículo 9 al 10, de la salvación, que es un regalo por gracia. ¿Sabes qué es un regalo? Es algo que te dan, ¿verdad? La salvación, solamente Dios puede dar la salvación por medio de Cristo Jesús. Gracia quiere decir que es un favor que Dios nos está dando. O sea, no lo merecíamos, pero nos lo está dando. Entonces Romanos 10:9 dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Si crees con tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confiesas con tu boca, ¿verdad? Si tú lo crees y lo confiesas con tu boca, dice que eres justificado. Todos tus pecados son perdonados por medio de Jesucristo y alcanzas la salvación y la vida eterna. En otras palabras, el único medio, escucha bien lo que te voy a decir, la única manera de ser salvos, la única manera de ser perdonados es a través de poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. No es a través de ninguna religión. Esta iglesia no te puede salvar. Yo no te puedo salvar. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Nadie más te puede perdonar, solamente Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Es poner tu fe, es creer. Solamente es creer. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Solamente creer con tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. Y la otra parte que dice este versículo, confesarlo con tu boca, aquello que has creído. Y si tú haces eso, dice la palabra del Señor, que eres salvo. Ahora, sí, todos tenemos pecados y tú puedes arrepentirte de tu pecado y le puedes pedir al Señor perdón, y Él para eso vino a morir, para perdonar nuestros pecados. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, empieza a haber una convicción de tu pecado y empieza a haber un arrepentimiento. Esa convicción de que sabías. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo malo alguna vez en la vida? Y usted sabe cuando hace algo malo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tiene una conciencia aquí en su corazón? Y usted sabe cuando hace algo malo. Bueno, esa conciencia Dios se la puso ahí. Entonces, cuando usted sabe que hizo algo malo, se arrepiente y dice, híjole, la regué, no lo quiero hacer. Entonces, es ahí cuando usted recibe a Cristo o cuando usted hace algo malo, usted invita a Jesucristo que venga a su corazón. Él le perdona totalmente su pecado, pero cuando usted lo quiere hacer otra vez ese pecado, el Espíritu de Dios está dentro de usted y le habla a su conciencia y le dice, hey, ya no está bien eso que vas a hacer. El Espíritu de Dios le redarguye. Jesucristo está dentro de usted. Y antes usted quería hacerlo malo, pero ahora Jesús está dentro de usted y lo acompaña a donde quiera que usted va. Y el Espíritu Santo está dentro de usted. Y donde quiera que usted va, ahí va el Espíritu Santo con usted. Y Él nunca jamás lo deja solo. La Biblia dice,
¿verdad? Que si tu padre y tu madre aún te dejaren, Jehová Dios dice, nunca te dejará. Él te acompaña y Él viene a ser tu padre. Tú vienes a ser su hijo, su hija. Y tienes a un padre que quizá tu padre terrenal no te pudo dar amor o cariño, pero este Padre celestial está ahí listo para abrazarte. Está ahí listo para perdonarte. Sabes, te digo una última historia y luego hacemos una oración. La Biblia habla de un hombre, ¿verdad?, que era un hijo que se había ido lejos de la casa, el hijo pródigo. El hijo se había ido lejos y no quería saber nada de su padre. Ya no quería estar bajo las reglas de su padre. Estaba cansado y le dijo al padre, dame lo que me corresponde, dame la herencia. Y el padre se la entregó. El hijo se fue y dice que malgastó el dinero con toda clase de pasatiempos, en borracheras, con mujeres, gastó gastó todo su dinero. Se le acabó todo. Llegó una hambre a esa comunidad y dice que cuando ya todo lo había perdido, malgastado, dice tenía hambre y se acercaba a buscar a alguien que le diera de comer, a alguien que le compartiera algo. Pero dice que ya no había amigos. Los amigos solamente hay cuando usted tiene, después ya no tiene, se le acaba, ya no tiene amigos. Entonces ya no tenía amigos, ya no tenía nada. Fue y estaba trabajando, apacentando cerdos. Y estaba pensando, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Dice este hombre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que cuando estaba pensando en eso se levantó y fue. Y cuando iba en camino, dice que su padre lo miró de lejos. Su padre lo estaba esperando. Y cuando su padre lo miró de lejos, dice que su padre corrió hacia donde estaba él. Dice que su padre cuando corrió, llegó a donde estaba su hijo, lo abrazó, se echó sobre su cuello. Y aquel hijo le empieza a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo abrazó, lo recibió. Y le dijo a los siervos, maten el becerro más grande, hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba perdido, lo daba por muerto, pero ha regresado, está vivo. Tráigale un vestido, quítenle ese vestido sucio que representa el pecado y déle un vestido nuevo que representa ahora la santidad de Dios. Quítenle esos guaraches o tenis ya todos rompidos y tráiganle zapatos nuevos. O sea, representa ahora el nuevo camino, la nueva dirección. ¿Sabes? En este día tú puedes regresar a casa y tu Padre Celestial no te está condenando. Él está con los brazos abiertos y te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para sanar tus heridas. Estoy aquí para llenar tus vacíos. Estoy aquí para enderezar tu camino y que puedas ahora servirle a Dios. Voy a pedirte que por favor te pongas de pie. La Navidad es mucho más que un árbol y que regalos y todo lo demás. La Navidad básicamente es el Evangelio de Cristo Jesús. Puede haber muchas interpretaciones las que usted le quiera dar, pero yo me quedo que todos los días es Cristo Jesús. Que todos los días usted puede aceptar y recibir el regalo de vida. Dios lo amó tanto a usted que entregó a su único hijo. Y el regalo más grande y más valioso que le va a bendecir para toda una vida, en la vida terrenal aquí en este mundo y en la vida eterna, es el regalo de Cristo Jesús. Ahí donde usted está, haga esta oración conmigo. Incline su rostro, cierre sus ojos y
Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, si usted quiere aceptar el regalo de vida, si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, Él está listo para perdonarlo. Si usted quiere que Jesús perdone todos sus pecados, entréguele su corazón, invítelo que entre a su vida. No se trata de repetir una oración nomás y ya. Se trata de hacerlo de todo corazón, creer con todo su corazón, confesarlo con su boca, que Jesucristo es el Señor. Repita conmigo esta oración. Si no sabe cómo orar, déjeme solamente guiarlo en esta oración, pero hágalo de todo corazón. Dígale: Señor Jesucristo, yo reconozco que usted es el único Hijo de Dios y que no hay salvación en ninguna otra persona, solamente en usted, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy le abro la puerta de mi corazón, hoy le entrego mi vida, hoy le pido que me perdone. Yo creo que usted es el Hijo de Dios, que nació, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Yo le abro la puerta de mi corazón, yo le entrego mi corazón, le pido que me cambie, que me transforme, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.